Continuamos en el curso de Geopolítica. Estamos en la segunda parte del módulo 2 del tema 1, de la teoría general sobre violencia, paz y conflictos armados. El comercio de armas, los gastos militares y la violencia. La producción y el comercio de armas representan una de las mayores amenazas para la paz y seguridad internacionales debido a los factores económicos, financieros y las dimensiones sociales de la producción de armas. La producción y la exportación de armas a menudo se ve alentada por motivos económicos que no tienen en cuenta las repercusiones sobre la paz y los derechos humanos. A pesar de que los conflictos armados siguen generando un gran número de muertos, la mayoría de los asesinatos en el mundo se producen al margen de las guerras. Según Amnistía Internacional, aproximadamente el 60% de las violaciones de los derechos humanos se cometen recurriendo a la utilización de armas pequeñas y ligeras. En cuanto a los datos sobre comercio mundial de armas, podemos decir que a finales de 2017 se estimaba el número de armas en manos privadas en torno a los 857 millones de unidades, con un crecimiento anual de unos 8 millones de nuevas unidades. Estados Unidos aparece en cabeza a nivel mundial. Qué raro. Con más de 393 millones, seguido de India, 71 y China, 49. Arabia Saudí acaba de desbancar a India como el mayor importador mundial de armas, con un crecimiento en el periodo 2014-18 del 192% con respecto al lustro anterior. Con respecto al gasto militar, de acuerdo con los datos del SIPRI, se calcula que este alcanzó los 822 billones de dólares, el 2,1% del PIB mundial en 2018. El gasto total creció por segundo año consecutivo, fue un 2,6% superior al de 2017 y un 5,4% superior al 2009. El crecimiento del gasto total en 2018 estuvo muy influido por los incrementos sustanciales del gasto militar estadounidense y chino. En Europa, el gasto aumentó un 1,4% debido principalmente a una subida en Europa Occidental, donde todos los países, salvo 3, aumentaron su desembolso. Por otro lado, el gasto militar disminuyó en África en un 8,4%. Entre las tendencias negativas que podemos observar en las últimas décadas respecto al comercio de armas y los gastos militares, podemos destacar los siguientes. A. La proliferación de armas de destrucción masiva, ya sean nucleares, químicas, biológicas y radiológicas. B. La profusión de armas convencionales cada vez más sofisticadas, como los llamados killer robot o armas autónomas. C. Acelerando interés de raíz económica por dotarse de capacidades militares, especialmente en los estados frágiles. Y D. El aprovechamiento en beneficio propio del clima de inestabilidad y debilidad existentes por parte de diversos actores. El aumento en la producción y comercialización de armas representa uno de los mayores obstáculos en la construcción de la paz, entendida no solo como paz negativa, sino también como paz positiva. En particular, resulta necesario no solo reducir los arsenales de armas existentes en manos públicas y privadas, sino también ofrecer aquellos mecanismos sociales y políticos al servicio de la resolución pacífica de los conflictos. Como apunta Núñez Villaverde, en definitiva, por desgracia, estamos aún muy lejos de entender y aplicar los esquemas propios de la construcción de la paz, con un enfoque prioritariamente preventivo que en primera instancia busque garantizar la defensa al nivel de armamento más bajo posible. En paralelo, vivimos en un marco ideológico neoliberal empeñado en identificar al Estado como causa del problema y al mercado como la solución. La relación entre las violaciones de derechos humanos y los conflictos violentos. Las consideraciones de derechos humanos son factores importantes a lo largo del curso de un conflicto violento. En particular, la relación entre las violaciones de los derechos humanos y el conflicto se asocia comúnmente con las diferentes etapas en las que un conflicto puede ser o es generalmente representado. Existen diversos puntos de vista sobre la relación entre los derechos humanos y los conflictos que se corresponden, a su vez, con 3 escuelas de pensamiento: el enfoque de los derechos humanos, la perspectiva de resolución de conflictos y el enfoque del derecho humanitario.
Estas escuelas tienen diferentes orígenes, así como diferentes mecanismos y agendas. A pesar de estas diferencias, en la última década, estas tres escuelas de pensamiento se han acercado cada vez más y han podido complementarse mutuamente. A continuación, se analizará la relación e interconexión entre las violaciones de derechos humanos y los conflictos violentos. Violaciones de los derechos humanos como causas de los conflictos violentos. Los conflictos contemporáneos se caracterizan por múltiples causas, dinámicas y actores. Como se señaló en las secciones anteriores, no existe una causa raíz prototípica que conduzca a la violencia. Sin embargo, un factor crucial que conduce a la violencia es la falta de satisfacción de las necesidades humanas y de protección y cumplimiento de los derechos humanos que los analistas han relacionado como las causas de los conflictos violentos. Incluso si las violaciones de los derechos humanos no son el único factor que impulsa los conflictos violentos, los estudios sugieren que las violaciones de los derechos humanos están íntimamente relacionadas con los patrones de los conflictos contemporáneos de varias maneras, lo que obliga a abordar las obligaciones de derechos humanos y de derecho humanitario a través de los esfuerzos internacionales dirigidos a la resolución de conflictos. Algunos análisis de las causas de los conflictos violentos se basan en la teoría de las necesidades humanas básicas, aplicando directamente un enfoque basado en los derechos humanos. Desde esta perspectiva, se ha argumentado que las necesidades humanas insatisfechas son la causa principal de muchos de los conflictos más violentos. Los abusos contra los derechos humanos, como las necesidades humanas insatisfechas, amenazan la seguridad de las personas y los grupos sociales y, al hacerlo, crean ciclos de deshumanización y miedo. Otro análisis complementarios apuntan al papel desempeñado por la exclusión y las desigualdades. A través de esta conexión, las explicaciones de las causas del conflicto se han centrado en la teoría de las desigualdades verticales y horizontales como contribución significativa de la erupción del conflicto. En la última década, los fenómenos de conflicto violentos, entendidos como violencia colectiva y discriminación, se han estudiado en el campo de la ciencia política, principalmente mediante estudios de multiculturalismo y estudios contra la discriminación, particularmente en relación con el género y la raza, pero cada vez más desde el punto de vista de otras desigualdades, llamémoslas étnicas, religiosas y otras. En las sociedades globalizadas actuales, las desigualdades complejas son condiciones estructurales que sustentan la violencia dentro de los estados, entre comunidades, a lo largo de las divisiones étnicas, religiosas o lingüísticas, y dentro de las comunidades, es decir, a lo largo de las divisiones de género. Por tanto, puede decirse que existe una fuerte interdependencia entre las violaciones de los derechos humanos y los conflictos sociales prolongados. Las llamadas desigualdades horizontales pueden entenderse como directa e indirectamente relacionadas con los derechos humanos como causas de conflictos violentos. El estudio realizado por el Centro de Investigación sobre Desigualdad, Seguridad Humana y Etnia, el CRISE, revela que la probabilidad del conflicto aumenta a medida que aumentan las desigualdades horizontales socioeconómicas. Desde una perspectiva de derechos humanos, se ha subrayado el papel de las reclamaciones respecto a la negación real o percibida de los derechos como motor del conflicto, al considerar los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Algunos estudios han resaltado que las violaciones de los derechos civiles y políticos están más obviamente vinculadas al conflicto que los abusos de los derechos económicos y sociales. La discriminación y las violaciones de los derechos sociales y económicos funcionan como causas subyacentes, dando lugar a reclamaciones e identidades grupales que pueden conducir a la violencia. Por el contrario, las violaciones de los derechos civiles y políticos son más claramente identificables como desencadenantes de conflictos directos. Cuando las poblaciones se ven perturbadas por las desigualdades en el acceso a las necesidades básicas y la participación política, la represión gubernamental puede desencadenar conflictos violentos. La exclusión social, económica o política de ciertos grupos es, por tanto, una forma central de analizar el impacto de las denegaciones de derechos.
La literatura en la materia sugiere que los conflictos violentos han surgido de la existencia de discriminaciones sistemáticas, un diferente acceso a la educación o a la atención médica, una limitada libertad de expresión, religión, idioma, género. Por lo tanto, una estrategia efectiva para la prevención y resolución de conflictos, en esos casos, sería la de considerar adecuadamente los derechos de las minorías. Muchos autores han defendido esta estrategia como una forma particularmente útil de evaluar el potencial conflicto en áreas donde hay grandes desigualdades verticales u horizontales, como en Sudán, Ruanda y Sierra Leona. Violaciones de los derechos humanos como causas, síntomas y consecuencias de los conflictos violentos. Las violaciones de los derechos humanos surgen principalmente como resultado de conflictos violentos. Los conflictos que han surgido de la preocupación por promover una agenda política o ideológica, para promover el bienestar de uno o más grupos de identidad o por el acceso a los recursos, comúnmente han resultado no solo en una gran pérdida de vidas humanas, sino también en desplazamientos a gran escala de civiles y violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos. Los conflictos contemporáneos se caracterizan por una tendencia creciente de violencia unilateral que se inflige contra la población civil. En la mayoría de las asociaciones esto implica el objetivo de dañar conscientemente a los civiles, aunque puede haber otras finalidades como aterrorizar a la población. Las violaciones de los derechos humanos pueden incluir torturas y desapariciones, pero también con frecuencia incluyen crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad e incluso el genocidio. Parleviet utiliza la metáfora de un iceberg de manera pertinente para ilustrar la noción de que las violaciones de los derechos humanos pueden ser tanto causas como consecuencias de los conflictos violentos. La parte superior del iceberg representa las violaciones de los derechos humanos como síntomas de un conflicto violento. Estas tienden a ser violaciones de los derechos civiles y políticos como el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, la intimidación de opositores políticos, violaciones, ejecuciones sumarias, desapariciones, torturas, etc. Las manifestaciones de conflictos violentos pueden afectar a los derechos civiles y políticos, la destrucción de infraestructuras como escuelas, clínicas de salud y el desplazamiento de poblaciones civiles. Esto representa la mitad del iceberg, tanto la parte que se ve como la que no. La parte inferior del iceberg simboliza las violaciones de los derechos humanos como causa del conflicto. Exclusión de las minorías, desigual acceso a los recursos, discriminación y no participación en los asuntos públicos. Representan situaciones en las que la negación de los derechos humanos está integrada en las estructuras de la sociedad y la gobernanza, en términos de cómo está organizado el Estado, cómo operan las instituciones y cómo funciona la sociedad. Violaciones de los derechos humanos como elementos transformadores de las dinámicas de conflicto. Las violaciones de los derechos humanos pueden ser además elementos transformadores de los conflictos, haciendo que su resolución ya difícil sea un desafío aún mayor. Por lo tanto, los conflictos que se originan por reclamaciones étnicas, económicas o territoriales pueden, a medida que avanzan, crear nuevos agravios a través de la violación real y percibida de los derechos humanos por parte de una o varias de las partes. Tales violaciones pueden reforzar las divisiones en la sociedad, haciendo que sea más fácil para los líderes movilizar a las personas y llevar a cabo acciones violentas. Por ejemplo, en el caso de Sudán, no se considera que el conflicto se haya transformado en uno basado principalmente en recriminaciones resultantes del conflicto, ya que dicho conflicto se remonta a la compleja historia de guerras civiles desde 1955, a factores históricos anteriores, tensiones religiosas y étnicas, y a una política estatal de limpieza étnica de ciertos grupos. Teniendo en cuenta las violaciones de derechos humanos experimentadas por la población civil en Sudán, esta naturaleza transformadora podría considerarse tanto un elemento de intensificación del conflicto como un síntoma directo o indirecto del mismo. También puede ocurrir que las causas iniciales, que pueden haber estado presentes como instigadoras del conflicto, se hayan solapado con otros elementos impulsores de la violencia, basados en recriminaciones resultantes del conflicto o en las violaciones de los derechos humanos cometidas por las partes en el mismo, ya sean grupos rebeldes o actores estatales. En este caso, el resentimiento,
y la desconfianza acumulados hacen que las negociaciones para la resolución y la consolidación de la paz sean más difíciles, particularmente en la búsqueda de puntos iniciales de acuerdo entre grupos que han experimentado estas situaciones transformadoras del conflicto. Violaciones de los derechos humanos y demandas de responsabilidad. La protección de los derechos humanos y la rendición de cuentas son demandas importantes que las partes en un conflicto violento hacen durante las negociaciones de paz. Los derechos humanos pueden surgir como una preocupación central en las negociaciones de paz, destacando las posiciones antagónicas en la mesa de negociación e incluso convirtiéndose en serios obstáculos para la consolidación de la paz. Es común ver que los autores de graves violaciones de los derechos humanos y crímenes internacionales, ya sea como parte de grupos armados o del gobierno, presionan por conseguir amnistías generales o al menos por su propia protección, lo que plantea problemas de impunidad. En estos entornos persisten importantes tensiones entre la búsqueda de responsabilidad y la búsqueda de acuerdos de paz. Si nos fijamos en algunos de los recientes acuerdos de paz, podemos confirmar que o bien estos establecen la responsabilidad de las partes o bien otorgan explícitamente amnistías para una o más partes. A este respecto, debe señalarse el Acuerdo General de Paz, celebrado en 2005, para resolver el conflicto en la zona norte de Sudán, entre el gobierno y el Ejército de Liberación Popular de Sudán, el SPLA. En el sur, eso excluía completamente la responsabilidad. Otros ejemplos son el Acuerdo de Lomé, en Sierra Leona, en 1999, o las conversaciones de paz de Juba, en 2006-2008, entre el gobierno de Uganda y el Ejército de Resistencia del Señor, el ERA, que buscaban poner fin al conflicto en el norte de Uganda. Durante esta negociación, el gobierno de Uganda hizo frecuentes llamamientos para la retirada de las órdenes de detención emitidas por la Corte Penal Internacional, la CPI, después de la derivación de la situación al tribunal. Como la CPI se negó a retirar las órdenes de arresto, el LRA regresó al campo de batalla y las conversaciones de paz colapsaron. Otra forma alternativa de analizar la relación entre los derechos humanos y el conflicto es el papel central que la protección de los derechos humanos puede desempeñar en la transición a través de procesos de negociación hacia la paz y la democracia. Desde este punto de vista, la protección de los derechos humanos y la rendición de cuentas por los abusos del pasado también se consideran esenciales para la construcción y consolidación de la paz. Esta posición ha recibido un amplio apoyo de analistas y defensores que sostienen que abordar las violaciones de los derechos humanos es esencial para restaurar la paz y construir el Estado de Derecho. En particular, la idea de abordar las violaciones de los derechos humanos y reconciliar la paz y la justicia como objetivos comunes de las negociaciones destinadas a poner fin a un conflicto donde se han cometido los más graves crímenes internacionales está respaldada por ciertos efectos beneficiosos, que los nombramos. Sería la tolerancia a la impunidad, que puede contribuir a renovar los ciclos de violencia, creando una atmósfera de desconfianza y venganza que puede llegar a manipularse para fomentar la violencia. Los episodios de violencia en la antigua Yugoslavia, Burundi, Ruanda y Kenia evidencian esta situación. Otro punto sería los juicios justos, que ayudan a crear un registro histórico que protege contra el revisionismo. Otro punto sería la justicia internacional, que puede tener un impacto positivo en la aplicación del derecho a nivel nacional. Los tribunales ad hoc, la CPI y la jurisdicción universal han fomentado el desarrollo de medios para abordar los crímenes internacionales en los tribunales nacionales. Y por último, sería que, aunque todavía no se ha evidenciado el efecto disuasorio de la justicia penal internacional, existe una mayor conciencia de lo que constituye un comportamiento criminal como resultado de los enjuiciamientos de la CPI. La paz como un derecho humano. En los últimos años se ha abogado por el reconocimiento de la paz como un derecho humano. Aunque no existe una regulación jurídica universal del derecho humano a la paz, existen ciertos elementos que permiten hablar de una fuerte relación entre la paz y los derechos humanos. En primer lugar, la Carta de las Naciones Unidas, que proclama como propósito fundamental del sistema de las Naciones Unidas la paz y la seguridad internacionales basadas en la solución pacífica de las controversias y la renuncia al uso de la fuerza. En segundo lugar, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce en su artículo 28 que toda persona
tiene derecho a que se establezca un orden internacional en que los derechos proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Asimismo, existen numerosas resoluciones de los órganos de las Naciones Unidas que están estrechamente vinculadas con el derecho a la paz. Por otro lado, a nivel regional y nacional, también existe un reconocimiento de la paz como un valor y un derecho fundamental. Así, el derecho a la paz está codificado en algunos documentos regionales, como la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y la Carta Asiática de los Derechos Humanos. Además, el derecho humano a la paz fue reconocido constitucionalmente en el preámbulo de la Constitución japonesa de 1946 y posteriormente en el artículo 22 de la Constitución de Colombia de 1991, que establecía que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. El derecho a la paz en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Dice: reafirma que los pueblos de nuestro planeta tienen el derecho sagrado a la paz. Segundo punto. Reafirma también que la preservación del derecho de los pueblos a la paz y el fomento de su realización son una obligación fundamental de todos los estados. En su punto 3, destaca la importancia de la paz para la promoción y la protección de los derechos humanos de todos. Su punto 4, destaca también que la profunda fisura que divide la sociedad humana entre ricos y pobres y la brecha cada vez mayor entre el mundo desarrollado y en vías de desarrollo representan una grave amenaza para la prosperidad mundial, la paz, los derechos humanos, la seguridad y la estabilidad. Y en su quinto punto, subraya además que la paz y la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos son los pilares del sistema de las Naciones Unidas y las bases de la seguridad y el bienestar colectivo.